Vamos a cumplir con nuestro compromiso comerciales. Morel. Ha transcurrido la primera hora y 10 minutos. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para continuar con estas ponencias muy importantes, sobre todo para la juventud dominicana, para aquellos que tienen menos de 60 años, que no vivieron aquellos acontecimientos. Pero yo quisiera, antes de la pausa, decir que sucedieron cosas importantísimas, o por lo menos gravísimas para nosotros, o sea, para el país, como fue la permanencia diariamente de 1 a 2 de la tarde del programa de Rafael Bonilla Ibar en La Voz del Trópico, donde asistían todos los golpistas o todos los opositores al gobierno del profesor Juan Bosch. Ahí inclusive recuerdo perfectamente la participación del sacerdote Silva era, ¿verdad? Marcial Silva. Pero además, antes de eso, Bonilla Ibar tenía otro programa en La Voz del Trop, en Reintel. Y recuerdo perfectamente aquel show que montó la policía con unos empresarios. Dice que la policía iba a sacar a Rafael Bonilla Ibar del canal, y se aparecieron allí empresarios a protestar y apoyar a Bonilla cuando todo era un show. Ahí salió herido, más bien un empresario, el señor Horacio Álvarez, salió herido. No sabemos cómo, porque su gente no lo iban a herir. Tal vez con el nerviosismo se le disparó a alguien su arma. Pero realmente la radio y la televisión jugaron un rol protagónico en esos días. No admitirlo es una mezquindad. Es decir, contra Juan Bosch, lo que se montó, bueno, la iglesia también, aquellos cursillos de cristiandad que se daba a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional, todas esas cosas se unieron para ese golpe de Estado contra Juan Bosch. Yo creo que realmente ese golpe de Estado contra Juan Bosch, si no se da el golpe de Estado contra Juan Bosch, aquí no se produce la intervención norteamericana, que fue lo que no analizaron, lo que no meditaron los golpistas, ni tampoco se da la muerte de Manolo Tavares Justo. Fueron varios los acontecimientos que se produjeron durante esos meses de gobierno de Juan Bosch y después de la muerte de la salida, perdón, del gobierno de Juan Bosch. Adelante. Muy bien, gracias, don Ercilio, por ese testimonio, ese análisis que lo hace también quien, como usted, fue un testigo y un actor, ya era una persona inmersa en los trabajos, en los medios de comunicación, y por tanto puede hablar con propiedad de lo acontecido. Vamos a ceder la palabra ahora al licenciado José del Castillo para que también él nos haga un análisis general de esos 7 meses de gobierno, de las fuerzas antagónicas que se conjuntaron en ese periodo tan intenso de la vida nacional, y los factores también que a su juicio condujeron a que se frustrara el primer gobierno democrático después de 31 años de dictadura. Yo quiero, antes de José, aclarar lo siguiente. Nosotros teníamos un programa en La Voz del Trópico que se llamaba Orientación Patriótica Popular, todas las tardes, en La Voz del Trópico. Teníamos otro en la mañana que se llamaba Informativo Matinal. El de La Voz del Trópico, pues, nos sacaron porque nosotros teníamos una campaña también contra los golpistas o contra aquellos que mantenían una campaña contra Juan Bosch. Y eso fue el de la tarde, el de la Agrupación Patriótica Popular. Y el de la mañana, recuerdo que el día 20 de septiembre de 1963, 5:30 de la mañana, la emisora fue asaltada por 5 o 6 personas, dirigida por Máximo Fiallo, por Tomás Reyes Cerda. Había un señor con la boca llena de oro y un sacerdote que yo no sabía cómo se llamaba. Después me enteré que era Silva. Justamente me sacaron a punta de pistola. No olvido, porque hay cosas que marcan a uno para toda la vida,
cuando el señor Fiallo, Máximo Fiallo, aló su pistola 45. Yo le dije que debía llamar al dueño de la emisora para decirle lo que estaba pasando. Él sacó su pistola, me dio con ella aquí, me dijo con su voz medio fañosa: te he dicho que salgan de aquí, ese es tu jefe, sal de aquí. Yo salí, no podía hacer absolutamente nada frente a 5 hombres armados. Yo no sé si el sacerdote estaba armado, y me fui. Es decir, que en esos 2 acontecimientos que pasamos nosotros, tanto el de la voz del trópico como, bueno, fundamentalmente ese fue el más grave, porque de la voz del trópico me fui del programa porque el dueño de la emisora, Joaquín Custal, que sí estaba con el golpe de Estado, me dijo una tarde, el programa era de 5 a 7 de la noche, de la tarde, me dijo, sería bueno bajar el tono. Yo le dije, bueno, pero yo no tengo ningún tono. Dice, sí, esos ataques que está haciendo contra Rafaelito Bonilla, contra Tomás Reyes Cerda, contra Potenquín, que era una lengua terrible contra el gobierno de Juan Bosch. Y yo opté por dejar el programa, para no decir, me sacaron del programa, me expulsaron de la emisora. Sí. Donde me sacaron fue a punta de pistola, fue del de la mañana. Sí, don Hercilio, aclarar que Potenquín era el sobrenombre de Julián Espinal. Julián Espinal Potenquín. Exacto, sí. Perfecto, gracias, don Hercilio. Pasamos entonces la palabra a don José del Castillo. Bueno, a mí me corresponde hacer un análisis que yo llamaría procesual de la experiencia de gobierno democrático de reformas que intentó Juan Bosch a la cabeza y el Partido Revolucionario Dominicano. Pese al triunfo abrumador, un 60% obtenido en las urnas, una cosa es la legalidad, y en ciencias políticas es muy importante, y otra la legitimidad, que tiene que ver fundamentalmente con el ejercicio del mando y los factores de apoyo donde entran a jugar un papel predominante, no solo los electores, los que otorgaron en un momento una jornada cívica su voto a favor de una opción electoral, sino los factores de poder, los factores reales de poder. Ahí incluimos a los militares, que son los únicos que dan golpe de Estado, a los empresarios hacendados, a la Iglesia Católica, muy importante, particularmente después de la era de Trujillo, porque esa iglesia fue dotada durante esos 31 años por Trujillo. De una iglesia débil, quedó una iglesia que dominaba escuelas, institutos técnicos, un poder tremendo, una serie de órdenes establecidas aquí en los hospitales, las monjitas, en las mismas instituciones públicas, sacerdotes como la Orden de los Jesuitas, en la propia Universidad de Santo Domingo, etc. Estamos hablando de entes con un protagonismo, los medios de comunicación, sin duda alguna, en el escenario dominicano de una sociedad que salía de 31 años de dictadura. Es importante señalar que en ese año que analizó el amigo Tejeda y también Diógenes Céspedes del Consejo de Estado, se formó un grupo de poder, una élite nueva que sustituyó a la élite trujillista durante un año. Se ensamblaron unas lealtades, unas relaciones, unos nudos de poder que, como bien decía el doctor Morel Cerda, Juan Bosch desdeñó desde el principio, al grado de que en la toma de posesión rechazó la presencia de los miembros del Consejo de Estado y de recibir la banda presidencial del presidente Bonelli, que había organizado las elecciones que él ganó abrumadoramente. Bosch tomó en cuenta esos factores de que existía una sociedad muy fragmentada, localmente hablando, con conflictos abiertos en muchos planos, que se profundizarían bajo su gestión de 7 meses, y optó por identificar como su principal aliado la administración del presidente Kennedy, que en términos geopolíticos
necesitaba de un referente alternativo al de la Revolución Cubana en el centro antillano del Caribe. Entonces, la administración Bush arrancó con magníficos auspicios, apoyo de la Alianza para el Progreso, de la administración Kennedy, que impulsaba ese proyecto para América Latina, de presidentes como Betancourt, como Figueres, gobernador como Muñoz Marín, todos ellos integrantes de un consejo consultivo para América Latina que tenía el presidente Kennedy. Ese era su grupo de referencia consultiva para la fijación de políticas hacia la región. Todos ellos aliados del profesor Bush durante su lucha de 20 y tantos años en el exilio en contra de Trujillo. De manera que no fue extraño que en la toma de posesión, el 27 de febrero del nuevo gobierno, estuviesen presentes ellos en los ceremoniales que se realizaron de asunción de mando por parte del profesor Bush. Inmediatamente, bueno, hay que apuntar que Moscoso, Teodoro Moscoso, coordinador de la alianza, era un hombre de Muñoz Marín, del Partido Popular Democrático, que en la Subsecretaría de Estado para América Latina de la administración Kennedy se hallaba Arturo Morales Carrión, del Partido Popular Democrático, que había prácticamente ensamblado la fórmula del Consejo de Estado durante el periodo de la transición. O sea, actores muy vinculados a República Dominicana. República Dominicana era un factor de lo que podríamos llamar efecto de demostración alternativo al modelo que en Cuba se desarrollaba bajo el liderazgo de Fidel Castro, de corte socialista, ¿verdad? Con un acercamiento troncal con la Unión Soviética. Y no olvidemos que justamente semanas antes de las elecciones del 20 de diciembre del 62 se produjo la crisis de los 47 años de la Guerra Fría más terrible, que fue la crisis de los cohetes soviéticos emplazados en Cuba. Eso traumatizó a la élite político-militar y a la opinión pública norteamericana. Por consiguiente, el factor del anticomunismo prácticamente arropó la política norteamericana y en cierto modo afectó tremendamente el experimento dominicano. Bush aquí no tenía un soporte significativo de los factores de poder, ni empresarios, ni hacendados, mucho menos después de conocida la propuesta de reforma constitucional para la nueva constitución mediante una constituyente, que fueron los mismos legisladores elegidos el 20 de diciembre que actuaron como asamblea constituyente. Y entonces se conoció mediante la divulgación por parte del periódico El Caribe del proyecto borrador de esa nueva constitución, donde se condenaba el latifundio, se preconizaba por la reforma agraria, se declaraba un Estado laico, la enseñanza laica, factor que afectaba a la Iglesia y al concordato que se había firmado entre el Estado Dominicano bajo Trujillo y el Vaticano para oficializar la religión católica como la religión del Estado Dominicano. Una serie de factores que se abrieron antes de que Bush asumiera, que indudablemente tendieron a demonizar esa administración antes de que asumiera el poder efectivo. Juan Bosch, sabedor de esa atmósfera donde los partidos que perdieron las elecciones no quisieron colaborar, él tuvo gestos en la transición, ofreció el Ministerio de Educación al doctor Jiménez Grullón, de un minúsculo partido, Alianza Social Demócrata, le ofreció al candidato presidencial social cristiano Moreno Martínez una posición en el gabinete e incluso al doctor Fiallo de Unión Cívica Nacional, que fue la segunda fuerza que marcó 30% de los votos en los comicios de diciembre.
De suerte que hubo un gesto de Bush de armar un gabinete más amplio del espectro, en el espectro político dominicano, más allá del PRD. Sin embargo, las posiciones, las reacciones de los líderes de esos partidos fue rechazar la oferta. La izquierda dominicana, encabezada por el 14 de junio, el MPD, el Partido Socialista Popular y el Partido Nacionalista Revolucionario de Tito Pérez, el grueso de esa izquierda soñaba con la revisión de lo que fue la Revolución Cubana, un proyecto armado revolucionario. Por consiguiente, jugaba sus propias cartas durante la administración Bush, pensando en Cuba como espejo. Bush, por consiguiente, asumiendo esa lógica de que la suerte de su futura administración iba a depender en grado sumo de los apoyos internacionales, el 29 de diciembre, apenas días después del triunfo electoral abrumador, se dirigió hacia los Estados Unidos y el 10 de enero del 63 fue recibido una audiencia en la oficina oval por el presidente Kennedy. ¿Qué trataron allí? Primero, Bush le solicitó la rescisión, el apoyo para la rescisión del contrato que el Consejo de Estado le había otorgado a la ESO Standard Oil para instalar una refinería de petróleo en Santo Domingo. En segundo lugar, Bush le solicitó el apoyo fuerte, coherente de la Alianza para el Progreso. Se discutió el tema del destino de los bienes, de los ingenios de los Trujillo, y él planteó el asunto de las tierras confiscadas a la familia Trujillo, que no fueran las azucareras, para fines de establecimiento de asentamientos de la reforma agraria, cooperativas, un modelo que él tenía en su proyecto de administración. Igualmente, le habló de un complejo sucroquímico en Barahona con la Meissner, la corporación Meissner de Chicago, Illinois, para explotar la piedra caliza, la sal y otros materiales y generar recursos de exportación. Kennedy eso le supo muy bien. También se planteó el apoyo, Bush le planteó el apoyo al gesto de Kennedy de evitar en la confrontación con Cuba, la crisis de los cohetes, una acción directa de invasión, y le planteó su interés de participar en cualquier grupo consultivo que el presidente Kennedy estimara pertinente para la fijación de la política norteamericana hacia Cuba y buscar soluciones. Es muy importante consignar que ese proyecto con la Meissner prácticamente se diluiría porque en marzo esa corporación se declaró en quiebra. Se declaró en quiebra, incluso tenía con apoyo del Exim Bank un contrato de 4.5 millones de dólares asegurado para instalar un sistema o modernizar el sistema de aguas de Costa Rica. Hubo que el gobierno costarricense reemplazara esa empresa por otra norteamericana para la realización de ese proyecto, que contaba con financiamiento full del Exim Bank, que es un banco de exportación e inversión oficial de los Estados Unidos. Kennedy, y es importante consignarlo, le planteó a Bush que no removiera los mandos militares. Y eso lo planteo ahora porque siempre se le ha criticado a Bush que debió desde el inicio escoger sus propios mandos militares y prescindir de los que se habían fogueado durante el Consejo de Estado. Sin embargo, había un compromiso, que es bueno que se sepa, con el presidente Kennedy, un factor clave. Kennedy le prometió y le cumplió
influir en la rescisión del contrato con la ESO Standard Oil, y así sucedió. Juan Bosch no solamente estuvo en Washington para esa reunión con Kennedy, se reunió con Dean Ross 3 veces, el canciller. Se reunió con Bobby Kennedy, el procurador influyente, hermano del presidente Kennedy. Se reunió con el Exim Bank, con el Banco Mundial, con el BID, y entre Washington y Nueva York, junto a figuras como Amadeo Barletta, su amigo desde Cuba, con Julio Lobo, el zar del azúcar en Cuba, y Diego Bordas, por supuesto, que sería su próximo ministro de Industria y Comercio, realizó una tanda de reuniones con los CEOs de las principales corporaciones norteamericanas como Pan American, General Motors, etc. Emprendió viaje desde Nueva York en barco a Europa. Estuvo en Suiza, donde firmó un convenio por $150 millones con la Overseas, un consorcio financiero suizo que tenía conexión con la General Electric Industries de Inglaterra. Y para los famosos proyectos de la presa de hidroeléctrica de Valdesia, de Taveras, el acueducto de Santo Domingo, un proyecto de generación de una planta de generación en Puerto Plata, trabajos en el muelle, etcétera. Un paquete de inversión en megaproyectos de infraestructura. Ese era el destino de esos $150 millones concertados con la Overseas. También visitó al presidente Charles de Gaulle, se reunió con Giscard d'Estaing, se reunió en Inglaterra con el primer ministro conservador Harold Macmillan y le planteó en ese encuentro destinar Samaná como zona franca para las inversiones inglesas, especializada Samaná en esos términos. También se reunió en Alemania con el canciller clave de la democracia cristiana, Konrad Adenauer, y con el gran ministro de Finanzas, uno de los artífices del llamado milagro alemán, democristiano también, Ludwig Erhard. O sea que Bosch fue acogido por el liderato del primer mundo y se le ofreció apoyo para sus proyectos de inversión y de desarrollo gubernamental. Aquí en Santo Domingo, incluso, el señor Sacha Bollman ensambló una especie de junta de planificación paralela. La junta de planificación oficial la dirigía mi primo hermano Orlando Aza del Castillo, que fue denunciado ante el Departamento de Estado, tengo el acta, por el propio Sacha Bollman como uno de los infiltrados comunistas en el gobierno de Bosch. Sacha Bollman montó un equipo paralelo integrado por norteamericanos, cubanos en el exilio, centroamericanos, etcétera, para armar todos los planes de desarrollo y de inversión del gobierno de Bosch. Obtuvo, a través de fundaciones norteamericanas que luego se revelaron, fueron canales de la CIA, y siempre se dice que la CIA ha hecho las cosas terribles, pero la CIA también ha hecho cosas positivas, como por ejemplo financiar a través de la Fundación Melvin Parvin un proyecto de educación masiva, de alfabetización, con la donación de unos radios transistores que se iban a utilizar para emplearlos en el campo, y programas muy activos en educación. Fueron fondos de esa organización canalizados a través de las gestiones de Sacha Bollman en nuestro país. De manera que vamos a tener un balance de lo que serían las iniciativas del profesor Bosch en materia de política de inversión extranjera directa para sus programas de desarrollo. Bosch pretendía correctamente desarrollar un gran plan de reforma agraria y se dirigía semanalmente desde el Palacio vía la
Radiotelevisión Dominicana para generar una mística y solicitar donaciones. El Central Romana, que sería afectado por la ley de precio tope en un momento de precios extraordinarios cotizados del azúcar en los mercados internacionales, donó o ofertó 53.000 tareas el Central Romana para ese proyecto de reforma agraria de Bosch. Sin embargo, sabemos que Romana se sintió afectada por la iniciativa de la ley de precio tope, como lo fuera también Vicini, la familia Vicini. Felipe Vicini, una de las mentes más lúcidas de esa familia, escribió en el Caribe varios artículos defendiendo los intereses azucareros bajo la premisa de que la industria azucarera se ve afectada en los periodos más largos por ciclos de precios bajos. Y cuando se producían estos picos extraordinarios era la oportunidad de recuperar pérdidas y de realizar recapitalización de los activos azucareros. Por consiguiente, no debía penalizársele quitándole esos beneficios extraordinarios. Ahí fue un factor de conflicto entre la política de Bosch y la política de los intereses azucareros privados gravitantes en la sociedad dominicana. En el plano de la salud, Bosch contó con el apoyo de Muñoz Marín, de la administración, que le mandó a uno de sus mejores técnicos, un dominicano, el doctor Samuel Mendoza, radicado desde el exilio antitrujillista en Puerto Rico, alto funcionario del Departamento de Salud del Estado Libre Asociado, para gestionar la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. También Bosch tenía previsto el desarrollo de inversiones en cooperativas, en programas de bacheo que absorbieran caminos vecinales, acueductos rurales, que absorbieran mano de obra masiva. Él planteaba a los mismos norteamericanos de la AID y de la embajada, en eso compartía el embajador Martin con él, la necesidad de implementar programas de emergencia que absorbieran focos enormes de desempleo que existían en el país. También el tema de la overseas, como lo sabemos, abrió un foco conflictivo cuyo vocero fundamental fue el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, a través del periódico del Aire, de Bonilla Ibar, sus alocuciones varias, el Telenoticias en Raintel, el propio periódico Prensa Libre, que era el único vespertino, dirigido por Bonilla Ibar, un bloque de comunicaciones muy poderoso, y el Caribe, de Germán Ornes Cuascú. De manera que Juan Isidro criticó las tasas de interés elevadas que pagaría el país de ese financiamiento de la overseas. Martin reportaba al Departamento de Estado que ciertamente ese financiamiento tenía tasas superiores a las estándares, pero que era imprescindible para que Bosch desarrollara planes de urgencia de inversión pública, porque los financiamientos de la Alianza y de la AID tenían unos protocolos que retrasaban la efectividad de la inversión, su concreción. Y por consiguiente, él decía que en lo que el hacha va y viene, esos proyectos de overseas y esos dineros eran indispensables para el éxito de la administración Bosch. Éxito en el cual contribuyó enormemente para que esos 7 meses funcionaran, y ahí está acreditado en su libro Overtaken by Events el propio embajador norteamericano, que podría decirse que fue casi un cogobernante durante esos 7 meses. Si nos atenemos a los documentos desclasificados y a la propia obra del señor Martin. Bueno, ¿por qué una administración
administración, con esos factores tan auspiciosos, entra en crisis tras crisis tras crisis. Mire, Pablo Martín le insistió a Juan Bosch desarrollar una política anticomunista vigorosa, a la cual nunca se acogió el profesor Bosch. Él tomaba el ejemplo de Betancourt, que no es analizado regularmente. Hablamos de Cuba, Dominicana, no. Es un triángulo o un cuadrante, si incluimos Washington, Caracas, La Habana, Santo Domingo, Washington, para entender lo que sucedió aquí. En Venezuela habían guerrillas contra un gobierno democrático y de reformas, que no solamente contaba con el aval electoral de Acción Democrática, el partido de Rómulo Betancourt, sino de COPEI, que formaba parte del gabinete, y de la Unión Republicana Democrática de Jovito Villalba, que formaba parte del gabinete en función del pacto de punto fijo entre esas tres organizaciones políticas para compartir el gobierno. Sin embargo, sectores castristas habían montado un esquema de levantamientos en campamentos militares y también en plena Caracas, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional dándole batalla al régimen constitucional de Venezuela. De manera que Martín y los norteamericanos estaban obsesionados, querían que las facilidades que se estaban desarrollando en República Dominicana, en el ejercicio de las libertades públicas, amparadas esas libertades por la nueva Constitución, como el ejercicio político abierto de las fuerzas de izquierda, los viajes a Cuba, la operación de una escuela en el Instituto de señorita Salomé Ureña de Ciencias Políticas, dirigida por el profesor Dato Pagán Perdomo, que Martín llamaba la Escuela de Comunismo de Dato Pagán. Las intervenciones de Manolo Tavares Justo en charlas que ofrecía en los locales de las gobernaciones provinciales y de los ayuntamientos municipales, todo eso formaba parte del catálogo constante de reclamo del embajador Martín para que Bosch reprimiera esas actividades. Bosch negaba diciendo que esas personas no habían violentado las leyes dominicanas, que si él los reprimía, ellos eran una minoría, iba a generar un efecto boomerang y se iban a constituir en grupos clandestinos e iban a armar guerrillas al estilo de Venezuela, y ponía el ejemplo de Venezuela. Pero lo que quería Martín era que Bosch se betancurizara y le decía, usted tiene que tomar a Bonilla Ibar y a otros extremistas, apresarlos y López Molina y a otros más y deportarlos simultáneamente para fortalecerse en el centro frente a los militares y frente a los estrategias que Martín estaba impulsando, a la que Bosch se resistía. De manera que al final de la película el gobierno fue siendo minado. El doctor Morel señalaba que hubo conflictos laborales con FENEPIA, que era la Federación Nacional de Empleados Públicos e Instituciones Autónomas, dirigida por gente de izquierda, como el doctor Roa y otras figuras que eran simpatizantes del 14 de junio. Estrella Jacobo, que era su presidente, y Roa su secretario general. FENAMA, que era la Federación Nacional de Maestros, donde influía el socialcristianismo, que también realizaron huelgas. Y esas huelgas fueron reprimidas por el gobierno. Citracode, un sindicato que dirigía un hermano de Nini Cáfaro, vinculado al MPD, que era el sindicato de la Corporación Dominicana de Electricidad. Los sindicatos que armaron huelgas en los ingenios. Todos esos conflictos laborales fueron resueltos
por vías no dialogantes, sino por vías represivas, lo que les restó apoyo en un sector que, como el doctor Morel, no tenía por qué ser contrario a esa administración, al revés, por los propósitos progresistas del gobierno de Bosch. Con los militares, el problema vino por el anticomunismo. Los militares fueron influidos, como Morel señaló con mucha propiedad, a través de los cursillos. La mayoría de los oficiales pasaron a esos cursillos que dirigía el propio o organizaba el sacerdote Marcial Silva. Y se les imbuía de lo que había pasado en Cuba, que las Fuerzas Armadas regulares fueron disueltas y muchos de sus oficiales fusilados, de suerte tal que hay incluso un texto que es un clásico en la revista de las Fuerzas Armadas que firmó, calzó con su firma el que fuera general después, Elías Wessing y Wessing, coronel en ese entonces, si mal no recuerdo. El caso sobre el comunismo, que era muerte, destrucción, etcétera, etcétera. Había una especie de paranoia anticomunista en los mandos militares. Y a Bosch se le presentaba como blandengue con los comunistas, que estaba permitiendo que las organizaciones comunistas se desarrollaran en el país y bueno, y la suerte final de los militares sería el paredón. Un factor que contribuyó a deteriorar la lealtad de los militares hacia el régimen constitucional fue el conflicto con Haití. Todos sabemos que incluso se planteó la posibilidad de un bombardeo a Puerto Príncipe o simulacro de bombardeo por parte de la Fuerza Aérea. Se movilizaron tropas y tanques a la frontera. Se hizo un desarrollo que se presumía de que República Dominicana estaba ready para invadir Haití a raíz de un conflicto diplomático que se produjo con el asilamiento en nuestra legación diplomática en Puerto Príncipe de unas personas que se les señalaba, duvarieristas, como partícipes de un atentado contra la vida de los hijos del doctor François Duvalier. De manera que hubo apersonamiento de fuerzas de seguridad haitianas en la sede diplomática dominicana. De manera que esto fue deteriorando porque los militares empezaron a creer que se hacían estos simulacros para distraerlos. Eran operaciones diversionistas de la administración para sacarlo del foco del tema del anticomunismo. Todos estos factores se fueron conjugando. El tema de los grupos empresariales con el señor presidente de la Pepsi-Cola, don Horacio Álvarez Aviñón, que fue herido en esa acción en Reintel que señalaba Ercilio, y otros líderes, la Acción Dominicana Independiente, que muy bien la documentó Morel, que actuaba en la convocatoria de los mítines de reafirmación cristiana y fe anticomunista. El gobierno clausuró algo inexplicable, al igual que planteaba Morel, el periódico La Nación, que era el único órgano oficial que tenía el gobierno, el régimen. Y al mismo tiempo, periódicamente se movilizaba en el Congreso de la República un proyecto de ley que ampliaría el radio de incautación de los bienes de la familia Trujillo, la ley de recuperación de bienes que había aprobado el Consejo de Estado, hacia terceros beneficiarios. Eso incluiría Caribe y la propiedad reputada por parte de Ornes Cuascú de el Caribe. Se sentía amenazado y constantemente editorializó ese medio en contra de ese proyecto y evidentemente mantuvo una campaña activa de titulación en contra de la administración de Bosch. Lamentablemente, el cierre de la experiencia democrática del
63, encabezada por Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano, le costaría enormes sacrificios a la República Dominicana y a lo que sería una transición prolongada con episodios dramáticos, como el golpe de Estado mismo, las guerrillas de Manolo Tavares, la Revolución de Abril y la intervención norteamericana. Bueno, yo creo que realmente hemos hecho un programa extremadamente importante, sobre todo para la juventud. Nos quedan exactamente 5 minutos. Vamos a ver qué dice el coordinador allá. Bueno, como quiera, se nos van a quedar temas importantes porque es que es un periodo sumamente intenso, de manera que... Hemos grabado 2 horas. Exacto, creo que vamos vamos a dar la palabra rápidamente al doctor Cruzeta para que él nos resuma brevemente, en los pocos minutos que nos quedan, algunos de los aportes fundamentales de la reforma constitucional de 1963, de abril del 63. Y luego, pues ya para el próximo programa, el doctor Luis Álvarez abordará la política de Kennedy en el gobierno de Bush y yo abordaré la crisis con Haití desde el punto de vista diplomático e internacional. Pero vamos a dar la palabra al doctor Cruzeta para que terminemos este programa con él. Gracias por la invitación al prestigioso programa de don Hercilio Velo Burgo, El Pueblo Cuestiona. El antecedente inmediato de la Constitución del 63 es la Constitución del año 62, que es muy poco mencionada, que fue en septiembre, que fue con el único fin de establecer cómo se iba a elaborar la nueva Constitución pasada las elecciones del 20 de diciembre del año 62. Y esa Constitución estableció que los diputados elegidos en las elecciones del 20 de diciembre iban a ser constituyentes de la nueva Constitución. La Constitución se aprobó el 29 de abril del año 63 y fue prácticamente declarada nula con el golpe de Estado el 25 de septiembre. O sea que estamos hablando de una Constitución que duró solo 4 meses y días. O sea, fue una Constitución bien corta. Y si hacemos un símil con la de Moca, que fue la primera constitución liberal que hubo en el país y quizá la más liberal del siglo XIX, duró solo 6 meses, del 19 de febrero al 27 de septiembre. Entonces, que los 2 grandes ensayos democráticos que se ha dado a la República Dominicana, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, terminaron con gobiernos muy efímeros y con constituciones con muy poco tiempo de permanencia en el tiempo. Inclusive, como alguien decía, que una constitución no es más que el reflejo del paralelograma de fuerzas reales en un momento determinado. Si analizamos tanto la Constitución de Moca como la de Bosch, podemos observar que se cometieron, tomando en consideración la distancia, los mismos errores. El Grupo Liberal del Cibao, tabaquero, quiso inclusive montar la sede de gobierno en Santiago. Dejaron a Santana para acercar a Valle en la capital como jefe del ejército. Y los ateros y los madereros del sur se unieron y detutanaron prácticamente el gobierno del Cibao provisional. Creo que si bien es cierto que vos tenías cierta capacidad en términos políticos y académicos, cometió muchos errores. Como bien decía José del Castillo, tenía el apoyo de los gobiernos amigos de la región, tenía apoyo de Washington al momento de su surgimiento, cierto grupo de apoyo político en su comienzo, y se tiró prácticamente en contra después esos 2 factores de poder. No se supo manejar, diría yo. Pero el accionar siempre es impredecible, como dicen por ahí. La Constitución
a vos se le pegan algunos tiros que no se le pegan a él. Por ejemplo, la ley de reforma agraria fue del Consejo de Estado. La ley de difusión del pensamiento fue del Consejo de Estado. El Consejo de Estado hizo una legislación bien amplia y muy buena. Esa es la realidad. Inclusive el mismo gobierno de Bosch solo aprobó una sola ley de impacto, una ley adjetiva, que fue la famosa ley 13 de control de precios. Pero después en materia legislativa fue un gobierno nulo, prácticamente en los 7 meses. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que a la Constitución también se le quiere enrostrar algunas cuestiones que no son prácticamente tan novedosas. Por ejemplo, los derechos sociales ya estaban en la Constitución del 55. Y yo considero que lo que más perjudicó prácticamente fue querer implementar la reforma agraria. Es otra cosa. Querer implementar la reforma agraria. No tanto la prohibición del latifundio. Otro aspecto también fue el reconocimiento de las uniones libres, lo que se le llama concubinato. Eso influyó mucho en la Iglesia Católica. El artículo 48 de esa Constitución reconocía en términos económicos el concubinato con los mismos efectos que el matrimonio. Otro punto es la prohibición de que extranjeros adquirieran terrenos en la República Dominicana. Eso fue un asunto también que llamó mucho la atención. La prohibición de la reelección consecutiva. Establecía la ley de carrera judicial, que se aprobó después, 30 años después. Ya estaba consagrada en esa Constitución. Se amplió el concepto de libertad de cultos que señalaba José. Limitaba muchas veces el accionar del gobierno desde el punto de vista de que le dio a la ciudadanía el derecho de resistencia contra disposiciones ilegales, el poder de resistencia contra órdenes ilegales. Yo oí a mi papá decir que en el gobierno de Bosch se respetaba poco inclusive las autoridades, fruto de esa cultura que había de que el mundo cambió. La libertad sindical, etcétera, etcétera. Y un punto que me llama la atención es que se ha vendido en el imaginario popular que la guerrilla de Manolo fue para reponer la Constitución del 63. A mí esa tesis no me convence. Como bien se explicaba, en Venezuela con un gobierno democrático hubo guerrilla. Eso era una orden de Cuba y los partidos vinculados a Cuba estaban en esa línea del foquismo, como decía Tejeda. Era la toma del poder, fuera Juan Bosch, fuera quien fuera que estuviera en el poder, o fuera quien fuera que diera el golpe de Estado, independientemente de eso. Eso era una estrategia política de la izquierda dominicana. Una guerrilla no se prepara en 2 meses. Y la misma guerra de abril, que fue con esos fines de reponer la Constitución, también hay que tratar después si esa consigna fue la que prevaleció posteriormente. O sea que esos son más o menos los puntos que quería tratar. Perfecto. Ya la próxima semana, sí. la próxima semana que vamos a finalizar este ciclo de entrevistas históricas con grandes personalidades de nuestro país, continuaremos. Será pues hasta la próxima, amigos telespectadores. Gracias a los panelistas.